Continuamos, amigos televidentes, me hago acompañar de la rubia de oro, Maybor Sánchez Maldonado. Así es, saludos José Luis, saludos a toda esta gente bella que ha estado durante estos 3 días dando seguimiento a todas las incidencias y a todo lo que ha venido aconteciendo en el marco de esta cumbre latinoamericana de marketing político aquí en Cap Cana. Ahora toca un momento importante. Así es. Importante como todos los demás, porque los exponentes han sido buenos, brillantes, maravillosos, pero ahora toca un exponente que además de que toca el exponente, nos toca a nosotros lo que va a decir. Así es. ¿Han oído quizás ustedes de una forma u otra hablar de comunicación política en tiempos de crisis? Claro. Ha pasado República Dominicana realmente por esa crisis en donde necesita una comunicación efectiva por parte de nuestros políticos, tomando en cuenta la importancia incluso de comunicar a través de las redes sociales. Eso es así. Por eso la cumbre ha tenido a bien invitar a un hombre que entró en pandemia y comunicó en tiempos de crisis lo que es una buena gestión. ¿Y quién es ese hombre? Así es. Ahora, en este escenario, en el Margarita Village de Cap Cana, escuchamos con una participación espectacular al alcalde del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, doctor Rafael Barón Luc Cholitín. Escúchenla, disfrútenla y aprendan. Bueno, saludos a todos. Primero, cuando Jaime nos dijo que tuviéramos la participación, al principio nosotros nos opusimos por 2 razones. Primero, por la calidad de los expositores internacionales que hay aquí, que es mucho atrevimiento de nuestra parte venir aquí a participar con la talla de los que han ya participado. Y segundo, porque yo siempre he dicho que los políticos somos muy malos en esto, porque principalmente los consultores, con lo primero que tienen que luchar es con nosotros los políticos, porque los políticos primero creemos, los candidatos, que no la sabemos todas, que tenemos mucha experiencia, y a veces después de una larga reunión con los asesores, llegamos a nuestra casa y nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros hijos, nos cambian el panorama y ya le queremos más a la esposa y a los hijos que los mismos consultores que nos tuvieron un día entero trabajando con nosotros. Así somos muchas veces los candidatos y eso es algo con lo cual tenemos que romper. Nosotros vamos a tratar esto de manera práctica, porque teórica ya tenemos mucha, ahora mismo acabamos de tratar temas de redes sociales, pero sí vamos a hacer un enfoque práctico, breve y fácil de lo que es la comunicación política tradicional en la era de redes sociales. Ahora bien, yo voy a iniciar diciéndole algo que tal vez sea lo más importante que diré en la tarde, quizás sea lo más importante. Aquí esto está lleno de candidatos, aquí hay muchos candidatos a muchas posiciones. Yo me atrevo a apostar que casi la mitad de los que están aquí son candidatos a cargo, a diferentes cargos. Y nosotros a veces los candidatos, cuando vamos a un torneo electoral, creemos que la campaña es la que viene dentro de un año. Y a veces tenemos que entender y saber que la campaña es mucho tiempo. Hay algunos que llegan a los 4 años, otros llegan a los 8, otros llegan a los 12. Y todo ese proceso es una campaña electoral. Y por eso lo que quiero decirle es que nosotros venimos a estos congresos de marketing político, estrategia de campaña, a enseñarnos cómo ganar elecciones. Pero lo que nadie nos enseña es a cómo perder. Y cómo y qué actitud asumir cuando se pierde. Y eso es algo muy, pero muy importante de los candidatos y de los políticos. La actitud que uno asume cuando pierde una elección a veces determina, o no a veces, sino muchas veces determina si tú vas a ser verdaderamente un político o un funcionario de lo que tú quieres ser. Y la experiencia está ahí, hasta el propio presidente Abinader, para llegar pasó por 3 procesos electorales. Quien les habla también he pasado por 3 procesos electorales para llegar a ser alcalde. Es decir, el tiempo de campaña para muchos es un año, para otros
2 años, pero para otros son 8 años, 10, 12. Y si algo yo me he llamado la atención, que yo soy, este tema, ustedes saben, la mayoría de los que me conocen, que yo soy muy seguidor de redes sociales. Y cuando en Higüey casi no se hablaba de eso, ya nosotros estábamos haciendo cursos con grupos políticos de temas de redes sociales, porque creemos en las redes sociales. Y sabemos que las redes sociales han sido un cambio en la forma de comunicación, no solo política, sino en todos los sentidos. Y muchas veces me sorprendo como políticos que son muy activos en una campaña, tú lo ves que todos los días están escribiendo y todos los días trabajando y comunicando y subiendo videos, pierden y se desaparecen. Y se desaparecen, ya tú no vuelves a ver. Incluso nosotros tenemos candidatos presidenciales de aquí, de la República Dominicana, que pudieran tener condiciones para llegar a ser presidente, que terminaron procesos electorales y más nunca tú lo volviste a ver en una red social, jamás, ni siquiera diciendo buenos días. Y eso, por eso le digo, aquí, la mayoría de los que están aquí, van a un proceso electoral pronto, en febrero, algunos, otros en mayo. Y es triste decirlo, pero la mayoría de los que están van a perder. Es decir, ¿por qué? Porque hay 13 regidores, por ejemplo, en Higüey, pero aquí hay 30 candidatos. Hay un senador y aquí hay muchos candidatos, un alcalde y aquí hay muchos. Entonces, ¿qué significa eso? La mayoría van a perder en el proceso. Entonces, por eso yo pienso que lo primero que debemos saber es que la campaña electoral es larga. Pudiéramos decir que es una vida. Ya hoy en día, en la era de la comunicación, la vida del político no se circunscribe a lo que está en el momento ni a la pública, sino es una vida completa. Podemos seguir basando. En los últimos 20 años han supuesto numerosos avances en todos los órdenes, económico, político, social, cultural. De ahí que múltiples cambios, mejoras y transformaciones estemos viviendo hoy en día en torno a la comunicación en sentido general. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas. ¿Estamos los políticos adaptándonos a los tiempos? ¿Hablamos el lenguaje que habla la población de hoy? ¿Seguiremos cambiando? Esa es la gran interrogante. Todas estas interrogantes se contestan en la medida que observamos los medios de comunicación, el lenguaje oral y corporal utilizado por los actores políticos y las múltiples herramientas comunicativas que han ido desarrollando con el devenir del tiempo. Hablamos de manera específica de las redes sociales. Seguimos. Haciendo un análisis histórico de los medios tradicionales, podemos pensar que el primer medio utilizado fue el periódico, la prensa. En esa ocasión predominaban las grandes exposiciones y el conocimiento o capacidad de los políticos para resolver problemas. Es decir, en esa época de donde estaba en vigencia la prensa escrita, el político hacía alarde de su capacidad intelectual, de lo mucho que sabía, de su conocimiento. Luego fuimos avanzando y vino la radio. Con la radio, la audiencia empieza a utilizar malos sentidos, la gente empieza a tomar nota de cómo habla, cómo es la forma, ya empiezan a tomarse en cuenta otras características. De hecho, hay unos debates famosos en Estados Unidos de candidatos presidenciales, de candidatos que hablaban muy bien, pero tenían un mal aspecto. En la época de la radio ganaron esos candidatos. Luego vino la era de la televisión. Entonces pasó lo contrario. Ahí ganaban candidatos con mucha mejor presencia, apariencia. Ahí, cuando empieza el apogeo de la televisión, se inició una etapa de producción política audiovisual, en la que los políticos aprovecharon para proyectar aspectos de imagen, apariencia, que igualmente conquistan a un público o electorado determinado. Estamos hablando de la época del lenguaje tradicional. Continuamos. Aquí tenemos que ver los tres tiempos que nos han tocado. La parte histórica, que es más antigua, ¿verdad? Que hablamos de la prensa, la contemporánea y la presente, donde ha habido un verdadero cambio en cuanto a la comunicación política. Decía un experto en marketing política que tuvo una oportunidad de participar en un congreso de estos, en Miami específicamente, que el electorado
y ahorita lo repetía uno de los expositores, el electorado, el que va a convencerse es una minoría, la gente actúa en base a sentimientos, y dividía el electorado de la siguiente manera, decía la gente vota, el 40% del votante vota con el corazón, es decir, me gusta, me simpatiza, me cae bien. El 40% del votante vota con el hígado. ¿Qué significa con el hígado? Es decir, no me gusta ese candidato y por lo tanto votan por otro. Es decir, es un odio, es un voto de rechazo. Hay un 10% del votante que vota por el estómago, con el estómago, como dice. ¿Cuál es ese? Ese es el que tú tienes que pagarle, el que tú tienes que comprarlo prácticamente, que muchas veces los políticos sobreestimamos ese votante y creemos que es mayoría, pero solamente es un 10% según las estadísticas a nivel mundial. Y hay el otro por ciento, el 10% restante del votante, es el que vota con el cerebro. Es decir, el que vota por un análisis frío de que este candidato tiene las mejores condiciones. Eso es un dato muy malo porque al final de cuentas es una minoría que vota con el cerebro, como dicen, con un pensamiento racional. En el tiempo histórico, el político de prensa se caracterizaba por el gran intelecto, como yo dije, ¿verdad? Y el estilo clásico de convocar las masas. Continuamos. Seguimos con la ponencia. El contemporáneo de radio y televisión ha usado un lenguaje más versátil, de oratoria grandilocuente pero repetitiva. Si ustedes se fijan, incluso muchos de los políticos nuestros, dominicanos, la mayoría, todavía estamos en esta etapa. Es decir, a la otra etapa estamos haciendo pinino ahora, que es la etapa realmente del nuevo cambio de paradigma en cuanto a la comunicación política que ha traído las redes sociales. Continuamos. En el presente, ese tipo de político no se persigue ni se busca generalmente ese tipo de político, es decir, el electorado, ese no es el político que busca. Continuamos. Ahora pasamos a la época ya actual de las redes sociales. Y en la era de las redes sociales la población quiere ver más que escuchar, quiere soluciones reales en vez de planes a largo plazo y quiere un político empático, sensible, comprometido en vez de uno ultra profesional o capacitado. Es decir, en esta época de la comunicación política, el electorado quiere un político más humano. Ya el político en esta etapa, según los estudios que hemos tenido la posibilidad de ver y lo que hemos visto en la vida real, es que al final la gente no quiere uno que lo sepa todo, la gente no quiere uno que hable bonito, que hable bien, la gente quiere un político que lo escuche, un político incluso que cometa errores y que sepa rectificar, más humano. Eso ha traído el cambio de paradigma de las redes sociales. Continuamos, pueden seguir pasando las fotos rápidamente. Continuamos. Entonces, de manera final y para concluir, en la parte práctica ahora de la ponencia, lo que le voy a decir, seguimos. La comunicación política tradicional de discurso y grandes líderes en tiempos de redes sociales requiere lo siguiente. Primero, ser activo y no pasivo. Estar en constante movimiento. De hecho, a veces vemos en las redes sociales candidatos que uno tiene la oportunidad de ver que trabajan en las redes sociales un día y después la semana siguiente publican algo, publican otra cosa. Pero el tiempo de la política no es el tiempo normal que uno mide. ¿Por qué le digo eso? Por ejemplo, tú tienes un amigo que tiene un mes que no lo ve. Y cuando tú te encuentras con él, es normal, teníamos un mes que no nos veíamos, en política no pasa igual. En política, hoy en día, tú dejas 2 días de publicar en una red social y la gente dice, ¿dónde está fulano? Se perdió con 2 días. Es decir, el tiempo y la comunicación es constante. Entonces, por eso el político debe ser activo. Es decir, eso de publicar hoy, publicar dentro de una semana, los 3 días, eso no va hoy en día. El político de redes sociales tiene que ser activo. Y yo le voy a decir algo que me dicen muchos a mí, mucha gente que trabaja con uno, que son también dirigentes políticos, que tienen siempre la excusa de las redes sociales de que yo no tengo tiempo.
de que yo con las redes sociales yo no me llevo bien, yo no tengo tiempo para eso, yo estoy en otra cosa. El político que no tenga tiempo para las redes sociales es lo mismo que el empresario que me diga que no tiene tiempo para las empresas. Es lo mismo, porque ya hoy en día las redes sociales son obligatorias en la política y unas elecciones se pierden o se ganan por el manejo de las redes sociales. La gente quiere al político que cambia, rectifica y se transforma. Ya ese político tradicional, ese político impoluto, inmaculado, no es generalmente el político que la gente persigue hoy en día. La gente quiere un político más humano, como le decía ahorita. Los pueblos votan primero por la sensibilidad que por la racionalidad. Así que si una cosa nos hemos dado cuenta, lo que estamos en política y lo que estamos en funciones públicas, es que la cosa no es hacerla bien, la cosa no es tú tener la razón, la cosa es que la gente perciba que tú tienes la razón y que la estás haciendo bien. Entonces al final de cuentas el sentimiento de la gente es lo que vale, sea a favor o en contra, más que la racionalidad. El político de hoy en día debe cuidar su imagen, apariencia y aspecto en público y privado. Cuando decimos en público y privado, eso es algo importante. A veces los políticos nos perdemos en algo y creemos que a veces tenemos una conversación directa, hasta por un WhatsApp con alguien, con un amigo. Una conversación normal, como la puede tener cualquier ser humano, pero para el político eso no existe. Eso no existe. Conversaciones privadas no existen. La vida privada del político no existe. ¿Por qué? Porque un teléfono mañana cae en manos de quien sea. Un teléfono mañana, hasta el amigo reenviando esa conversación sin querer porque se equivocó. A veces, ¿quién de nosotros no ha mandado un mensaje a un chat equivocado? Dígame, ¿cuál de nosotros no ha mandado un mensaje a un chat equivocado? Entonces, en todo el mundo hay muchos casos de políticos, tanto en Latinoamérica como en Europa, que han perdido un proceso electoral o han tenido que renunciar a una función pública por un mensaje equivocado o inapropiado, un simple mensaje. Y eso es bueno que los candidatos lo sepamos bien claro. La naturalidad, la espontaneidad planificada y ser auténtico se vende y se compra. Yo veo muchos políticos popi, candidatos popi como lo hay, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que hay de todo. Hay candidatos que tienen un perfil de popi y otro de guaguaguá. Eso no podemos negarlo. Muchos candidatos que tú ves que son popi, que tú lo ves que no es su perfil y a veces tú lo ves entonces de que cogiendo un motoconcho, haciendo cosas que no van con su perfil y muchas veces creyendo que con eso se vuelven populares y lo que hace es que cae mal. Entonces por eso la naturalidad debe de ser un ingrediente fundamental hoy en día en el político, en las redes sociales. Pero también la espontaneidad planificada. ¿Por qué le digo planificada? Porque tampoco nos creamos que ahora vamos a hacer todo lo que querramos y que vamos a hacer lo que nos salga del corazón o de la mente, no. Planificada, por eso están los asesores, por eso están los consultores políticos, para que lo que uno proyecte, que sea natural, pero sea planificado, es decir, no dejarlo al azar, no que sea espontáneo, porque muchas cosas pueden salir bien espontáneas, pero al final la campaña electoral, como es la política, una profesión, tiene que ser planificada y en eso no podemos perdernos. Conjugar la profesionalidad, gerencia y activismo da el mejor de los resultados. ¿Qué le quiero decir con esto, con profesionalidad y activismo? Nunca perdamos la perspectiva de la realidad. Tenemos que saber claro que muchas veces lo que vende no necesariamente es lo mejor y lo correcto. Es lamentable, pero a veces una foto, tú comiéndote una yaniqueca o un chicharrón, vende más que una foto presentando un plan de gobierno. Esa es la verdad. Y eso vende muchas veces más que lo que debería vender. Pero así es el mundo y tenemos el mundo, no podemos cambiarlo así de la noche a la mañana. Los políticos de hoy en día no pueden perder la parte de la profesionalidad. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, estos congresos son importantísimos. Nosotros hemos tratado, en el caso nuestro, que somos alcaldes, la función de alcalde te lleva mucho tiempo, tú no tienes tiempo para nada, pero sin embargo hemos tratado de siempre sacar un espacio para la parte de la perfección y la profesionalidad. Eso el político de hoy en día debe saberlo y entenderlo y aplicarlo como ley de vida. Vivimos unos tiempos de avance constante y el hombre o mujer que se dedica a esto tiene que tratar de siempre ir aprendiendo y dando un paso más adelante. Con eso nunca podemos perderlo. Hacer
tradicional, el político de antes, era el que primero proponía todo y decía y presentaba muchos planes. Ya el político actual tiene que hacer y después decir. Así que la gente no cree solamente haciendo. No el que está en función pública, no creamos que es el que está en función pública. Yo estoy hablando del candidato incluso, antes de asumir una función pública. Producir contenido permanente, ya le dije más o menos lo que le expliqué ahorita, que en la era que estamos viviendo, la era moderna, contemporánea, como quieran llamarle, la era de la comunicación, del conocimiento, el político tiene que ser activo en redes sociales. Y cuando hablo activo es constante. Los políticos que llevan mejores planes de marketing y campañas electorales comunican de manera constante. Porque algo a veces que nosotros creemos y nos equivocamos es cuando tú publicas algo, ya lo sabe todo el mundo, ya lo vio todo el mundo. No. Tú publicaste algo y lo vio una parte del electorado y mañana publica otra cosa y lo ve otra parte. Entonces, para tú poder abarcarle a mucha gente, tú tienes que vivir de manera constante publicando para poder conectar con el electorado. Hay una parte importante que es la segmentación, eso es algo mucho más técnico, la segmentación de las redes sociales. Yo de mi parte lo que les recomiendo a la mayoría de los que trabajan en la política, que son candidatos, quieren ser candidatos, que busquen asesoría, porque las redes sociales a veces nosotros creemos que no las sabemos todas y que yo manejo la computadora y que yo publico. No, hay que buscar profesionales que nos ayuden con eso, porque todos los días esto va cambiando. Las redes sociales todos los días tienen una herramienta nueva. Facebook, Twitter, TikTok, todos los días tienen algo nuevo que tú todos los días te sorprende. Y si tú no eres un profesional de redes sociales, no hay forma de que tú lleves eso el día, por más que tú estés metido en una computadora como a veces creemos que lo estamos. Entonces, para finalizar, yo sí quiero decirle a muchos de los que están aquí, muchos amigos higüeyanos que están aspirando de otros pueblos, de Atomayor también, del Ceibo, aquí hay varios aspirantes que esperemos que tengan suerte en sus procesos electorales que vienen ya en unos meses, de que al final, yo de manera particular he dicho siempre, y lo he repetido, que estamos haciendo muchos cursos de marketing, y eso está perfecto, yo soy de los primeros que lo hago, y estamos trabajando cómo ganar procesos electorales. Pero lo que sí siento con mis colegas políticos y hasta funcionarios es que estamos trabajando solo para llegar y nos concentramos en muchos cursos para llegar, pero ¿para qué llegar? Al final, ¿cuál es el objetivo? Entonces, tenemos que trabajar también la parte de la filosofía política, no solo el marketing, sino para qué llegar, es decir, llegar al poder por estar en el poder. De hecho, la historia está llena de gente que nunca han llegado a ninguna función pública, ni han sido, y la historia lo tiene allá arriba. Políticos que nunca han llegado a funciones públicas. Y otros llena la historia también de gente que han llegado y ese ha sido el fracaso de su vida. Que llegaron y hoy están presos. Las cárceles están llenas en Latinoamérica de políticos que llegaron. Entonces, por eso yo creo que lo importante de nosotros, esta generación de políticos, es no solamente llegar, sino para qué llegar, qué hacer con el poder, el uso del poder, en qué vamos a utilizar el poder y en qué dejar un legado a las generaciones, un legado a nuestra juventud, a los próximos que vengan y a la humanidad, a nuestro pueblo, a nuestro país. Así que, señores, felicitar a la provincia de Altagracia, felicitar a todos estos candidatos, unos candidatos excepcionales que tenemos en nuestro pueblo. Yo soy de lo que creo siempre que la política es una profesión muy maltratada. A los políticos todos nos ven como ladrones, la mayoría, y siempre se habla del político, y al final yo creo que la política, al igual como es el poder judicial, los jueces, como son los policías, son más los buenos que los malos. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido, pero son más los que están aquí, que quieren llegar para dejar un legado en su pueblo y para dejar un aporte, un granito de arena en las cosas buenas de nuestro país y de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Así que felicitaciones a todos y que tengan un feliz término de esta conferencia.